Entonces, en la sesión de hoy vamos a retomar las ecuaciones diferenciales que vimos para el transporte de masa, momento y energía en convección, y vamos a presentar la solución analítica para algunos casos especiales. Ok, las ecuaciones de transporte ya las habíamos deducido y fundamentalmente son tres. La ecuación de continuidad, que representa el balance de masa, la ecuación de balance de cantidad de movimiento o balance de momento como tal, y el balance de energía. Del balance de energía se genera un término phi que representa una función de disipación viscosa que, bueno, comentamos, se presenta para flujos altamente turbulentos. Entonces, hasta ahora, bueno, tenemos varias ecuaciones que representan perfiles de esas variables en tres direcciones, en dos direcciones más bien, en el eje X, en el eje Y. Aquí estamos acotando al estado estacionario solamente, es decir, no consideramos el cambio de estas variables con el tiempo. De otro modo, tendríamos que introducir la temperatura en función del tiempo también, que, bueno, genera un estado transitorio. Entonces reducimos una variable suponiendo que las variables no cambian con el tiempo. El estado es estacionario. Bueno, por retomar las ecuaciones, U y V representan velocidades. U representa velocidad a través del eje X, a través del eje Y más bien. V representa velocidad a través del eje X, ahora sí. Rho es densidad como tal. Mu es viscosidad de la sustancia, que consideramos constantes. Cp es la capacidad calorífica de la sustancia. P mayúscula es la presión a través del eje X o Y, es una función. Y T es la temperatura. El objetivo de estas ecuaciones diferenciales es resolverlas de manera simultánea para encontrar perfiles de velocidad, perfiles de temperatura a lo largo del eje X y Y. En este caso ya analizamos algunos ejemplos como placas planas. Vamos a presentar ahora algunas soluciones analíticas de estas ecuaciones. Bueno, usualmente en los sistemas de ecuaciones diferenciales se acostumbra colocarlas de manera dimensional, es decir, introducir variables llamadas variables de semejanza para que esta ecuación se vuelva dimensional. Entonces, cada una de ellas la vamos a sustituir dentro de estos balances. Vamos a continuar. Para poder resolver esas ecuaciones diferenciales se acostumbra, como les menciono, introducir un cambio de variable. El cambio de variable se realiza de forma tal que estas variables yo las cambie por variables adimensionales. Las variables adimensionales que vamos a usar son estas. X con asterisco significa la variable X, o en la posición horizontal, adimensional. Esta se calcula como la posición X entre la longitud del sistema. Usualmente el sistema es una placa plana, por ejemplo. De esta placa plana yo tengo una longitud L, que, bueno, con cada posición X yo puedo calcular la X adimensional. Entonces, para esa placa plana, el eje horizontal X se realiza de manera dimensional, dividiendo cada coordenada X entre la longitud. Pasa lo mismo con la variable Y, que representa la posición vertical. La variable Y entre la longitud usualmente se dimensionaliza con la longitud. A veces también se puede incluir el diámetro si es una tubería. La velocidad U con asterisco representa velocidad adimensional y es el cociente de la velocidad entre velocidad máxima V. Pasa lo mismo con la velocidad en el eje X, V asterisco.
Entonces, digamos, yo tengo una velocidad en el eje X, V, una velocidad en el eje Y, U. La presión adimensional se calcula como el producto de la presión entre densidad por velocidad al cuadrado. Esto me da adimensional también. Y la temperatura dimensional se sustituye como este cociente de gradientes de temperatura. Temperatura T, que representaría la temperatura en cualquier posición X, menos la temperatura superficial. La temperatura superficial es la temperatura de esta placa entre temperatura infinito menos temperatura superficial. Temperatura infinito sería la temperatura del aire, por ejemplo. Entonces esas ecuaciones adimensionales las vamos a sustituir en los balances de cada una de las magnitudes para poder determinar la solución de estas ecuaciones. Si yo introduzco como cambios de variable esas variables adimensionales dentro de estas ecuaciones, surgen algunos grupos llamados números adimensionales. Por ejemplo, como tal la ecuación de continuidad no se modifica, yo puedo multiplicar y dividir término a término ambos lados de la ecuación por L, y esta ecuación no se altera. Entonces es equivalente el balance de masa en velocidades adimensionales que en velocidades normales. Esta sería la de continuidad. Sin embargo, para el balance de cantidad de movimiento, la ecuación nos queda ligeramente diferente. Tendría producto de velocidad adimensional por el cambio de velocidad en el eje Y con respecto a X, adimensional. El equivalente para la velocidad con respecto a Y. De este lado agrupo el número de Reynolds. Tengo aquí la segunda derivada de velocidad respecto a Y y la derivada de presión con respecto a X. Todos estos como variables adimensionales. Aquí surgen entonces los números adimensionales, número de Reynolds y número de Prandtl. Como comentaba, el subíndice L representa el número de Reynolds promedio a través de toda la placa o toda la lámina. Si yo tengo una placa de longitud L, sabemos que en cada posición X va a tenerse una velocidad, va a tenerse en algunos casos una densidad, pero si yo tomo como velocidad promedio la velocidad del fluido, lo que estaría calculando es el número de Reynolds promedio a lo largo de toda la placa, porque yo tengo también variables locales. Si yo me centro, por ejemplo, en este valor de X, ahí yo tendría un número de Reynolds X en esa posición, que depende de la velocidad en esa posición X. Estos se llaman variables locales. Y a las variables promedio les colocamos subíndice L. Entonces pasa algo similar con el balance de energía. En el balance de energía surge el número de Prandtl, PR. Vamos a recordar los conceptos de estos números adimensionales que se utilizan en transferencia de calor. Para las ecuaciones diferenciales, fundamentalmente tengo el número de Reynolds y el número de Prandtl, pero para sus soluciones vamos a usar el número de Nusselt. A continuación vamos a ver cada uno de estos números adimensionales. Entonces son esas ecuaciones sujetas a estas condiciones frontera. Como son variables adimensionales, las condiciones fronteras suelen ser 0 o suelen ser 1. Esa es una de las ventajas de
colocar las ecuaciones como adimensionales. Por ejemplo, la velocidad u en la posición x igual a 0 y y igual a la y adimensional vale 1. Esos son límites. Igual la temperatura T adimensional en la posición x igual a 0, pero y igual a la y adimensional, esto vale 1. Estoy tomando los límites a través de las placas. Entonces, bueno, esto simplifica un poco el cálculo de la resolución de las ecuaciones adimensionales. Bueno, recordando que los números adimensionales, como tal el número de Prandtl, relaciona la difusividad molecular del momento o la cantidad de movimiento con la difusividad molecular del calor. El número de Prandtl se calcula en términos de la viscosidad cinemática entre la difusividad térmica. Y bueno, como la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica mu entre densidad, y la difusividad de calor o difusividad térmica es conductividad entre densidad por capacidad calorífica Cp, el número de Prandtl también se puede calcular en términos de estos parámetros, ya sea calcularlo como un cociente de viscosidad cinemática entre difusividad térmica o bien viscosidad dinámica por calor específico Cp entre conductividad térmica. Entonces, bueno, noten que para determinado sistema y para cada sustancia yo puedo investigar datos en tablas de sus propiedades físicas, entonces quedaría definido el número de Prandtl. Eso es importante porque las soluciones de las ecuaciones diferenciales se dan como rangos para el número de Prandtl. A continuación lo vamos a ver. Y bueno, a su vez el número de Reynolds, ya hemos comentado que es un cociente de fuerzas de inercia entre fuerzas viscosas, es decir, fuerzas generadas por cantidad de movimiento, por transporte de momento específicamente, entre fuerzas viscosas. Como tal, las fuerzas viscosas son difusión de masa. Y bueno, esto me queda el producto de velocidad por densidad del fluido por una longitud característica. Esto depende de la geometría del sistema. Ya vimos que si es una tubería circular, la longitud característica es el diámetro. Si es una placa plana, la longitud característica es la longitud de la placa. Y eso entre la viscosidad dinámica, esta mu. Entonces, bueno, es relativamente fácil calcular estos números adimensionales con base a las propiedades físicas del material, consultando de tablas, y relacionarlas con las ecuaciones adimensionales. Entonces, estas ecuaciones se resuelven dependiendo de los valores de Reynolds y de Prandtl, que yo puedo calcular a priori para poder generar el perfil de estas propiedades como tal. Entonces, tengo estos números. Otro número importante en transferencia de calor, vimos que es el número de Nusselt. El número de Nusselt es un cociente. Como tal, es un cociente de qué tanta cantidad de calor se transfiere por convección entre cuánta cantidad de calor se transfiere por conducción. Bueno, sería este cociente, transferencia de calor convectiva entre transferencia conductiva. Ya sabemos que la transferencia de calor por convección se calcula como el coeficiente convectivo por el gradiente de temperatura, y la tasa de transferencia de calor por conducción es la conductividad térmica por gradiente de temperatura entre longitud característica. Si yo tomo una capa de fluido de longitud L, esta es la longitud característica. Y bueno, aquí está sujeta a un gradiente de temperatura, que es la fuerza motriz para que exista transferencia de calor.
Entonces el número de Nusselt, si yo hago el cociente de estas dos, se cancela el gradiente de temperatura, se calcula como el coeficiente convectivo de transferencia de calor H por la longitud característica entre conductividad térmica. Aquí usualmente yo desconozco el coeficiente convectivo de transferencia de calor, pero conozco la longitud característica de conductividad térmica. Entonces el número de Nusselt es un medio para poder calcular coeficiente convectivo de transferencia de calor. Lo vamos a usar a partir de aquí. Entonces se hace el comentario, si el número de Nusselt es exactamente 1, la transferencia de calor se lleva meramente por conducción, como es el caso en la lámina del fluido que está rozando o que está pegada a la placa. Eso por la condición de no deslizamiento. Es decir, la velocidad del fluido pegado a esta placa es 0, también en la superior. Como no se mueve, la velocidad es 0, pero no existen corrientes convectivas. Entonces la tasa de transferencia de calor se lleva meramente por conducción. Otra forma de interpretar el número de Nusselt es como un gradiente de temperatura con respecto al eje Y. Pensemos que yo tengo una placa plana. Esta placa está sujeta o está en contacto térmico con un fluido y este fluido experimenta convección. Yo tengo el eje horizontal X representando la velocidad, representando el eje X adimensional. Tengo el eje vertical Y representando también esta variable adimensional y yo cuento con un perfil de temperatura. Este perfil de temperatura adimensional representa cómo cambia T en términos de X y Y. Como tal es una función, ¿no? T es función de X y Y. Ese perfil de temperatura, si yo lo analizo con base a esta lámina, genera un gradiente. El gradiente es el delta de temperatura con respecto al delta de Y. Y de acuerdo a la ecuación de convección de Newton, la tasa de transferencia de calor es proporcional a ese gradiente de temperatura. Aquí hay que mencionar que a lo largo de la placa, si yo considero la placa plana, hay variables que van a ir cambiando con cada posición X. Por ejemplo, para cada X yo tengo un número de Nusselt. Le voy a llamar subíndice X porque representa el número de Nusselt en cada posición X. Eso se llama número de Nusselt local. Yo tengo una posición de temperatura en X, tengo velocidad en X, etc. Entonces a las variables locales le vamos a representar con un subíndice X. A las variables globales, por ejemplo el número de Nusselt en toda la placa, tiene un valor promedio que le voy a llamar número de Nusselt en la longitud L. Ese sería el promedio a través de toda la placa de cada posición X. Matemáticamente es una integral. Ese número de Nusselt promedio matemáticamente equivale al gradiente de temperatura con respecto al eje Y evaluado en Y igual a 0. Eso se llama también, como tal, el número de Nusselt local en la posición Y igual a 0. Entonces, esto me da un parámetro para poder determinar el coeficiente convectivo de transferencia de calor a través de toda la placa. Yo tengo un coeficiente convectivo en cada posición X, pero tengo un valor global a través de toda la placa. Y a ese valor global es lo que llamamos HL, a lo largo de toda la longitud. No hay que confundir porque HL es el valor promedio, HX es el valor local. Se llama promedio porque está a través de toda la longitud.
No confundir L con local. L no es local, sino que es la longitud L. Entonces vamos ahí. Bueno, ahora sí vamos a determinar las ecuaciones que surgen de resolver las ecuaciones diferenciales adimensionales. Bueno, aquí para resolverlas, les comento, no hice la deducción por motivos de tiempo, pero las vamos a representar con una serie de suposiciones. Las ecuaciones diferenciales se resuelven para suposición de un flujo incompresible, es decir, es un líquido en estado estacionario y con flujo paralelo sobre una placa plana. Como tal, si yo tengo una placa plana, el fluido va moviéndose de forma paralela a la placa. Es decir, no se mueve de arriba a abajo ni de abajo hacia arriba, sino es flujo paralelo, en la misma dirección que la longitud de la placa. Ok, entonces aquí se presentan las soluciones para calcular el espesor de la capa límite de velocidad. Es lo que llamamos delta. El coeficiente local de fricción es lo que llamamos CF. Local se llama así porque está en cada posición X. El número local de Nusselt, es decir, en cada posición X, por eso está en términos de X. Y el espesor de la capa límite térmica, representado como delta subíndice T. Entonces, noten que estas variables están en términos de números adimensionales y están en términos de la posición X. El espesor de la capa límite depende del número de Reynolds en la posición X y de un valor constante 4.91. Si yo sustituyo aquí la posición X, voy a obtener el espesor de la capa límite. Esto me genera un perfil. Digamos, la capa límite de velocidad, dependiendo del tipo de flujo, tiene más o menos este comportamiento. Y bueno, representa la zona donde los efectos viscosos sí son importantes. Dentro de la capa límite, las fuerzas de fricción y las cantidades de esfuerzos cortantes sí afectan la velocidad del fluido. Yo tengo también un coeficiente local de fricción evaluado en cada X, que como tal representa la fricción entre láminas de fluido generadas por esfuerzos cortantes. Tengo un valor de número de Nusselt local. Noten que depende del coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entonces yo podría determinar el número de Nusselt local con la posición X y la conductividad térmica. Yo puedo despejar coeficiente convectivo de transferencia de calor y utilizarlo para calcular la tasa de transferencia de calor. Para eso me sirve esta ecuación. Este está en términos del número de Prandtl y del número de Reynolds local. Número de Prandtl a la 1/3 por punto 332 por número de Reynolds local a la 1/2 me da el número de Nusselt. Y finalmente el espesor de la capa límite térmica se determina como el espesor de la capa límite de velocidad entre el número de Prandtl a la 1/3 o bien esta ecuación de acá. De igual manera, la capa límite térmica va a tener un comportamiento ascendente y tiene unidades de espesor, es decir, tiene unidades de longitud, metros, centímetros, etc. Y representa también un límite. Dentro de ese límite, el gradiente de temperatura sí afecta la tasa de transferencia de calor. Fuera de ese límite, el gradiente de temperatura ya no afecta la tasa de transferencia de calor. Los efectos térmicos ya no serían importantes. Entonces, con estas 4 ecuaciones, yo puedo determinar la mayoría de las variables de esta placa.
Y bueno, esto me sirve principalmente para determinar esfuerzos, como lo es el coeficiente de fricción. Me sirve para determinar tasa de transferencia de calor a partir del número de Nusselt, dado que yo puedo calcular coeficiente convectivo de transferencia de calor. De esas ecuaciones que estamos analizando hay casos especiales. Aquí, bueno, el aspecto importante es que el coeficiente de fricción y el número de Nusselt son funciones de los números adimensionales, que como vimos se pueden calcular fácilmente con las propiedades del fluido. El coeficiente de fricción depende del número de Reynolds, el número de Nusselt depende del número de Reynolds y del número de Prandtl. Se han planteado algunas correlaciones empíricas que relacionan número de Nusselt con número de Reynolds y número de Prandtl. Aquí las variables C, M y N son números. Usualmente son constantes que dependen de la forma geométrica del sistema. Y bueno, como tal, yo puedo calcular el número de Nusselt a través del número de Reynolds y número de Prandtl. Y a partir de eso calcular, por ejemplo, el coeficiente convectivo de transferencia de calor y usarlo con la ley de enfriamiento de Newton para calcular la tasa de transferencia de calor. De ahí, esa es la principal aportación de la solución de estas ecuaciones diferenciales. En este caso, por ejemplo, la constante C vale 0.332, M vale 1/3, N vale 1/2. Y en este caso, estos valores se usan para placa plana, donde el fluido fluye de manera paralela. Y bueno, obviamente para un fluido líquido, incompresible en estado estacionario. Esa es la principal aportación de la solución de esas ecuaciones diferenciales. También para diferentes rangos del número de Prandtl se han planteado soluciones especificadas. Por ejemplo, cuando el número de Prandtl varía entre 0.6 y 60, recordando el número de Prandtl, es un cociente de difusividad. Difusividad de cantidad de movimiento entre difusividad de calor. Es decir, indica qué tanta masa se transporta por cantidad de movimiento dividido entre la difusividad de calor. Un número de Prandtl, cuando el número de Prandtl es más grande de 1, significa que domina el transporte de momento respecto al transporte de calor. Si el número de Prandtl es menor a 1, domina el transporte de calor con respecto al transporte de momento. Entonces, para nuestro caso, número de Prandtl es positivo y va entre 0.6 y 60. Entonces, para este caso, el coeficiente de fricción se relaciona con las variables térmicas por esta ecuación. Este factor, representado JH, se llama factor de Colburn. Y bueno, como tal, esta es la ecuación de Colburn para Prandtl de 0.6 a 60. Teniendo Prandtl a la 2/3 por coeficiente convectivo de transferencia de calor local en la posición X, entre densidad por calor específico por velocidad. Esto es válido para un número de Prandtl entre estos valores. Ya para terminar, existe una simplificación para fluidos con el número de Prandtl aproximadamente 1. Es decir, donde la transferencia de calor es muy similar a la transferencia de momento. Cuando el Prandtl es exactamente 1 o muy similar a la unidad, las ecuaciones aplicables son estas. El coeficiente de fricción por el número de Reynolds entre 2 directamente es equivalente al número de Nusselt. O bien el coeficiente de fricción entre 2 equivale al número de Stanton.
El número de Stanton ST no lo hemos visto, pero se calcula de esta forma. Se calcula como el coeficiente convectivo de transferencia de calor entre densidad por calor específico por velocidad, o bien como número de Nusselt entre número de Reynolds por número de Prandtl. Como tal, el número de Stanton relaciona también la cantidad de calor transferido por convección entre el momento. Me refiero a la cantidad de movimiento. Y bueno, me sirve para determinar algunos parámetros de este sistema, como el perfil de velocidad, por ejemplo. Noten que si yo tengo los tres números adimensionales, Nusselt, Reynolds y Prandtl, puedo ya sea calcular coeficiente convectivo o calcular el perfil de velocidad. Con este número adimensional, yo puedo obtener el perfil de velocidad a través de la placa, así como también el espesor de la capa límite térmica o la capa límite de velocidad. Aquí hay un caso específico. Cuando el número de Prandtl vale 1, el espesor de la capa límite de velocidad es igual al espesor de la capa límite térmica. Solamente cuando el número de Prandtl vale 1. Por eso aquí está marcada esta línea que representa la capa límite de velocidad y a su vez la misma magnitud para la capa límite térmica. Entonces, estas ecuaciones son aplicables para estos sistemas. Comentamos placas planas que transportan líquidos en estado estacionario.